Mis 5 hijos se rieron cuando les advertí que la verdad saldría a la luz, y esa risa fue la puñalada definitiva. Escuchad esta historia hasta el final y decidme qué haríais en mi lugar. Contadme también desde qué ciudad me escucháis para sentirme menos solo. Estábamos en esa comida anual, la única, un teatro de afectos rotos en el hogar que yo mismo construí. Les dije, con la voz quebrada, que no sabían lo que había guardado para ellos, que merecía respeto. Su respuesta fue un coro de burlas, miradas condescendientes que me trataban como a un viejo senil, inventando fábulas para llamar la atención. No entendieron que su desprecio acababa de sellar su destino. Esa risa fue el interruptor que activó una cuenta atrás silenciosa, una que no acabaría con mis palabras, sino con la llamada de un investigador a sus puertas. Ahora vivo en el eco de lo que fue este hogar. La madera de los muebles que tallé con mis propias manos huele a cera y a olvido. El sol de la tarde entra por el ventanal del salón, dibujando rectángulos de luz sobre un suelo que ya nadie pisa, levantando motas de polvo que danzan como pequeños fantasmas en el aire. Mis herramientas de ebanista descansan en el taller, cubiertas por una fina sábana blanca, mudas testigos de un arte que mis hijos nunca valoraron. Son reliquias de un tiempo en que mis manos creaban vida, no solo objetos. Me muevo por los pasillos con la lentitud de quien carga un peso invisible. Cada silla vacía, cada habitación silenciosa, es un recordatorio de mi soledad. Esta casa, mi mayor obra, se ha convertido en mi mausoleo. La risa de mis hijos es un zumbido constante en mi cabeza, más persistente que el tic-tac del viejo reloj de pared que cuelga en el comedor. A veces, cierro los ojos y casi puedo escuchar sus voces de niños, sus carreras por la escalera, el aroma del guiso de mi mujer llenando cada rincón. Pero cuando los abro, la realidad es un silencio que aplasta. Miro sus fotografías en la repisa de la chimenea. Sonrisas congeladas de un pasado que parece pertenecer a otra familia. Son rostros de extraños que llevan mi sangre. El teléfono ya no suena con una llamada para saber cómo estoy, sino con la voz apresurada de alguno de ellos para resolver un trámite o anunciar una visita que nunca se concreta. He dejado de ser padre para convertirme en un custodio, el guardián de una herencia que esperan con impaciencia. Mis manos no siempre olieron a fábrica y a disolvente. Hubo un tiempo, antes de que el primer llanto de mi hijo mayor llenara la casa, en que olían a arcilla húmeda y a madera de nogal recién tallada. Mi pequeño taller era un santuario, un lugar donde mis dedos daban forma a sueños y no solo a muebles funcionales. Pero los sueños no pagan facturas ni llenan estómagos. Recuerdo la conversación con Elena, mi mujer, su vientre ya redondo bajo el vestido. Volveré a la escultura, cariño, cuando ellos vuelen, le prometí. Ella sonrió, sabiendo, quizás, que era una mentira piadosa. Al día siguiente vendí mis herramientas de escultor, el torno, los cinceles finos. Con ese dinero, dimos la entrada para este terreno. Fue el primer sacrificio de muchos, un pacto silencioso, que firmé con su futuro. Levanté esta casa con el sudor de mi frente y la fuerza de mi espalda. Cada ladrillo que coloqué, cada viga que asenté en el techo, era una promesa de seguridad para ellos. Mis hijos correteaban a mi alrededor mientras yo mezclaba el cemento, ajenos al peso que cargaba. Para ellos era un juego, ver a papá construir nuestro castillo. No entendían que mis manos, agrietadas y llenas de callos, estaban tejiendo un nido para protegerlos del mundo. No era solo un hogar de madera y cemento, era el armazón de mi amor, una estructura levantada con horas robadas al sueño y a mi propia juventud. Cada noche caía en la cama agotado, pero feliz, escuchando sus respiraciones a través de las paredes que yo mismo había erigido, sintiendo que mi vida tenía un propósito inmenso. 30 años escuchando el mismo zumbido de la sierra industrial, el olor a serrín y a cola llenando mis pulmones. La fábrica era mi condena y su salvación. Llegaba a casa cuando la luna ya estaba alta, y muchas veces los encontraba dormidos. Me sentaba en silencio en la cocina, comiendo el plato que Elena siempre me guardaba caliente, y repasaba el día. La ropa que llevaban era sencilla, a menudo heredada del hermano mayor, pero siempre estaba limpia y remendada. Sus zapatos nunca tuvieron agujeros, aunque los míos estuvieran gastados. Nunca me oyeron quejarme. Creía que mi deber como padre era ser un pilar invisible. Una presencia constante que absorbía las dificultades para que su única preocupación fuera ser niños. Mi cansancio era el precio de su tranquilidad, y lo pagaba gustosamente.
Recuerdo el día que mi hija mayor fue aceptada en la universidad. Su alegría iluminó la casa entera, pero la matrícula era una cifra que se escapaba a nuestras posibilidades. Yo llevaba meses ahorrando para reemplazar mis viejas herramientas de ebanista, las que usaba para trabajos extra los fines de semana. Estaban desgastadas, los mangos pulidos por el uso y las hojas melladas. Esa noche, abrí la caja donde guardaba el dinero, miré los billetes y luego mis manos. No lo dudé ni un segundo. A la mañana siguiente, le di el sobre a mi hija. «Para tus libros», le dije. Me preguntó por mis herramientas y le mentí. Le dije que aún aguantaban. Su abrazo, lleno de gratitud, borró cualquier atisbo de arrepentimiento. Su futuro valía más que cualquier gubia o formón. Nunca les faltó un juguete en Reyes, aunque a mí me faltara un abrigo nuevo para el invierno. Las bicicletas se arreglaban con alambre y paciencia, las muñecas rotas volvían a la vida con pegamento y manos firmes. Sus cumpleaños se celebraban con tartas caseras que olían a gloria, y con globos que inflábamos hasta quedarnos sin aire. Eran fiestas humildes pero rebosaban un cariño que el dinero no puede comprar. Pasé incontables noches en vela a su lado cuando tenían fiebre, les leí cuentos hasta quedarme ronco y les construí cabañas con sábanas en el salón. Eran pequeños gestos, sacrificios cotidianos que ellos daban por sentados. No los culpo. Era mi trabajo que así fuera, que su mundo fuera un lugar mágico y seguro, sin que vieran los hilos que yo movía en la sombra. A menudo cuando ya dormían, me asomaba a sus habitaciones y los contemplaba en la penumbra. Veía sus pechos subir y bajar al compás de una respiración tranquila, sus rostros relajados, libres de preocupaciones. En esos momentos de silencio absoluto, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Creía, en mi inocencia, que el amor no necesitaba ser explicado, que se demostraba con hechos. Estaba convencido de que, al crecer, entenderían el lenguaje de mis manos cansadas, de mis ausencias justificadas, del pan que nunca faltó en la mesa. Pensaba que ese legado de esfuerzo sería la base sobre la que construirían no solo sus vidas, sino también su gratitud. Qué equivocado estaba. Creí que estaba sembrando respeto y solo coseché indiferencia. El eco de sus risas se fue apagando pero dejó un silencio mucho más hiriente. Fue un cambio sutil al principio, como una corriente de aire frío que se cuela por debajo de una puerta mal cerrada. Mis llamadas empezaron a encontrar el vacío de un buzón de voz. Al principio, me inventaba excusas para ellos, y para mí mismo. Estarán en una reunión, tendrán un mal día, pero las excusas se agotaron. Las visitas, antes un ritual semanal, se convirtieron en eventos bimensuales, luego trimestrales, siempre con la prisa como invitada de honor. Sus palabras se volvieron cortantes, funcionales. Recuerdo una tarde, intentando contarle a mi hijo menor una anécdota de su infancia, y me interrumpió con un suspiro. «Papá, al grano por favor, que no tengo todo el día». No era solo impaciencia, era la anulación de mi voz. La distancia se hizo física, palpable. Dejaron de incluirme en las decisiones importantes, incluso en las que me afectaban directamente. Me enteré por un vecino de que habían puesto a la venta la pequeña parcela de olivos que pertenecía a Elena, su madre. Nadie me lo había mencionado. Cuando pregunté, mi hija mayor se encogió de hombros, diciendo que no querían molestarme con esas cosas. ¿Molestarme? Era el último trozo de tierra que olía a ella. En las celebraciones familiares, me convertí en un mueble más. Me sentaban en un extremo de la mesa, y las conversaciones fluían a mi alrededor, por encima de mí, como si yo fuera sordo o invisible. Sus miradas me atravesaban, frías e indiferentes, y sus gestos me excluían de sus círculos cerrados de risas y secretos. La humillación definitiva no necesitó palabras. Ocurrió en mi 72 cumpleaños. Esperé todo el día. El teléfono permaneció mudo sobre la mesa del comedor, un objeto inerte y cruel. Al anochecer, recibí un mensaje de texto en el grupo familiar. «Felicidades, papá. Ya te llamaremos». Nunca lo hicieron. Me senté solo en el porche, el mismo que construí pensando en tardes de nietos y juegos, y observé cómo la oscuridad se tragaba el jardín. En Navidad, en casa de mi hijo mayor, me vi relegado a un sillón en un rincón del salón, mientras ellos abrían regalos y planeaban sus vacaciones de verano. En un momento, mi nuera cerró la puerta del salón para tener una conversación, privada, con sus hijos.
El clic de esa puerta fue el sonido de mi exilio final. Mi padre, un hombre que desconfiaba de todo menos de la tierra, me entregó un sobre amarillento el día antes de morir. Dentro, las escrituras de unas hectáreas de secano a las afueras de la ciudad y una nota escrita con su letra temblorosa. La tierra nunca traiciona a Julián. Guardé ese sobre en una caja de hojalata, bajo una tabla suelta del suelo de mi taller. Durante 50 años, fue mi secreto más sagrado. Cada mes de noviembre, sin falta, acudía a la oficina de impuestos y pagaba la contribución de aquel erial olvidado. Era un ritual silencioso, un pacto con el fantasma de mi padre y con el futuro de mis hijos. Imaginaba el día en que, ya viejo, se los entregaría, revelando que su seguridad siempre había estado garantizada, que su padre había pensado en todo. Era mi gran obra final, mi legado silencioso. Pero su risa lo cambió todo. Aquella carcajada no solo rompió mi corazón, sino que disolvió el pacto que había mantenido durante medio siglo. Ya no les debía nada. Esa misma noche, con una calma que me asustó a mí mismo, levanté la tabla del taller, y saqué la caja de hojalata. Al día siguiente, contacté con un tasador, un hombre mayor y discreto cuyo anuncio encontré en una guía telefónica antigua. Cuando me llamó una semana después, su voz al otro lado del teléfono era casi un susurro reverente. El plan de expansión urbanística había convertido mi erial en un tesoro. La cifra que mencionó era obscena, inimaginable. No sentí alegría ni codicia, sentí el peso de una justicia poética. Aquella tierra, destinada a ser su refugio, se había convertido en el espejo de su desprecio. Y yo tenía un nuevo propósito para ella. Colgué el teléfono y me quedé mirando mis manos, las mismas que habían construido una vida para ellos. No sentí euforia por el dinero, solo una calma gélida, una claridad que nunca antes había experimentado. La herida había dejado de sangrar. En su lugar había una cicatriz dura y firme. Esa misma tarde, llamé a un bufete de abogados, uno de esos con nombres en una placa de latón brillante en el centro de la ciudad. No les hable con acento agudo de venganza, sino de propósito. Les di instrucciones precisas, sin un ápice de duda en mi voz. Empecé a vaciar la casa, mi mausoleo. Vendí los muebles que había tallado, uno, a un anticuario que admiró la veta de la madera. Cada pieza que salía por la puerta era un lazo que cortaba en silencio. No había ira en mis gestos, solo una lógica implacable. Estaba desmontando el escenario de su desprecio. Con el producto de la venta de la tierra, establecí la fundación El Roble y el Cincel. El nombre era un homenaje a lo que fui y a lo que pude haber sido. El Roble, por la fortaleza que creí legarles. El Cincel, por el arte que sacrifiqué. El propósito de la fundación era simple: ofrecer becas a jóvenes artesanos sin recursos, a aquellos que, como yo, se veían obligados a elegir entre su pasión y su sustento. Un día, vi a un joven ebanista en un pequeño taller de barrio, sus manos cubiertas de serrín, la mirada fija en una pieza de madera con una devoción que yo reconocía. No hable con acento agudo con él. No necesitaba hacerlo. Él, sin saberlo, se convirtió en el primer beneficiario. Mi fortuna no sería una herencia de sangre, sino un legado de espíritu. Estaba corrigiendo el rumbo de mi vida, dándole el final que merecía. La primera en llegar fue mi hija mayor, con un ramo de orquídeas tan grande que apenas podía verle la cara. A los pocos minutos, llegaron los otros 4, casi en procesión, como si hubieran coordinado su asalto. Traían regalos caros, un reloj que yo nunca usaría, una botella de vino cuyo precio habría pagado mis facturas durante un mes, un marco digital con fotos que ellos mismos nunca miraban. Sus sonrisas eran forzadas, sus abrazos torpes, sus palabras un torrente de disculpas ensayadas. Papá, hemos sido unos necios, te queremos tanto, perdona nuestro descuido, estábamos tan ocupados, no nos dábamos cuenta. Escuchaba sus voces, y solo veía el mecanismo detrás de cada frase, el cálculo en cada lágrima que no llegaba a caer. No sentí rabia, solo una lástima profunda y distante. Eran actores mediocres en la peor obra de sus vidas. Les invité a pasar al salón, el mismo que ahora se sentía vacío y ajeno. Les serví café en las tazas de diario, un gesto de normalidad que pareció descolocarlos. Se sentaron en el borde de los sofás, incómodos, y continuaron con su actuación. Mi hijo menor me habló de sus problemas con la hipoteca. Mi hija del medio evocó la memoria de su madre, preguntando qué habría pensado ella de todo esto. Intentaron todas las llaves para abrir una puerta que yo ya había cerrado por dentro.
Yo permanecí en silencio, observando sus rostros, escuchando el eco hueco de sus súplicas. No me veían a mí, al hombre que les dio la vida. Veían una cuenta bancaria, una oportunidad perdida que intentaban recuperar a la desesperada. Su arrepentimiento no era por el padre que abandonaron, sino por la herencia que se les había escurrido entre los dedos. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, el silencio que quedó no era de soledad, sino de una paz profunda y definitiva. Las palabras del abogado resonaban en mi mente: una pensión vitalicia, un gesto de misericordia. ¿Misericordia para quién? ¿Para los hijos que me vieron como un obstáculo a su herencia o para el padre que se negaba a ser borrado? Miré por la ventana, hacia el viejo taller, imaginando las manos de un joven artesano tallando sus propios sueños con mis herramientas. Perdonar, comprendí en ese instante, no consistía en darles una última migaja de mi fortuna. El verdadero perdón era liberarme a mí mismo de la obligación de su gratitud. Era aceptar que mi amor, como el agua, debía fluir hacia una tierra fértil, no hacia un desierto. Mi silencio sería mi respuesta final. Mi legado, el faro para otros barcos. El abogado me sugirió una pensión para ellos, un gesto de misericordia. Pero la misericordia no era para ellos, sino para mí. Era la liberación de una deuda que nunca contraje, la de su gratitud. Mi legado ya no era de sangre sino de espíritu. Ya no me sentaba en el porche esperando una llamada que nunca llegaría. Ahora, cada vez que paso por delante de un pequeño taller, y veo a un joven con las manos manchadas de serrín o de arcilla, sonrío. En sus ojos veo el reflejo del escultor que yo pude haber sido, el sueño que sacrifiqué y que ahora, a través de ellos, renace. No les di dinero, les di una lección silenciosa sobre el valor de lo que no se puede comprar. Mi silencio es mi última palabra, mi paz es mi verdadera herencia. ¿Y tú, habrías actuado de otro modo o habrías dejado que sintieran lo que es ser despreciado?